Por eso el pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado es transgredir lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho no cometerás adulterio, tú no tienes por qué transgredir esa ley. Si Él ha dicho no mentirás, no robarás, no estafarás, no dirás falso testimonio, no chismearás, no harás todo lo que Él te manda, entonces eres una persona que quiere buscar agradar a Dios. Por lo tanto, el pecado no va a entrar en tu vida. Pero si tú quieres pecar, sabes también que la paga del pecado es muerte. Y el pecado es transgresión de la ley de Dios. La Biblia dice: no habrá chismoso entre mi pueblo. Y si tú te vuelves chismosa, esta ha sido transgresión de la ley. Estás pecando. La Biblia dice: no habrá borracho entre mi pueblo. Y si tú eres borracho, estás transgrediendo la ley de Dios. La Biblia dice: no cometerás adulterio. Tú dejas a tu mujer y te casas con otra, tú cometes adulterio. Dejas a tu marido, te casas con otro, transgrede la ley de Dios, por lo tanto pecas. Pero si tú eres viuda o tú eres viudo y te casas, no pecas porque tu marido ya no está aquí, por lo tanto eres libre y puedes volver a casarte. Poder en el nombre de Cristo. Porque el pecado es transgresión de la ley. El no ir al culto es pecado, por eso nosotros vamos al culto. El no congregar es pecado, por eso nosotros congregamos. El vivir sin casarse es pecado, por eso nos casamos, hermano. No mentimos, no robamos, no estafamos, porque todo eso es pecado y no queremos transgredir la ley de Dios. Aleluya. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Porque cuando pecan, merece castigo. Y Dios estaba castigando a todos los que estaban involucrados en este pecado de desobediencia. El que incitó el pecado fue el diablo, y comenzó a castigar Dios primero a la serpiente, porque la serpiente se dejó poseer por el diablo y fue usada por el diablo, y Dios tuvo que castigar a ese pobre animal. Lo castigó. Por eso el pecado merece castigo. ¿Tú quieres que Dios no te castigue? No peques, hermano. ¿Tú quieres que Dios te castigue? Peca pues. Pero tú no quieres que Dios te castigue, no peques. Aleluya. Si tú quieres que Dios no te castigue, no peques pues, hermano. Como dijo el Señor: duro es dar cosas contra el aguijón. Yo no quiero recibir, no sé, premio de Dios si estoy pecando. No, lo que voy a recibir es castigo. Dice la Biblia entonces: maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañano. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de él, de ti. Dios dijo, hermano: con dolor darás a luz, porque Eva tuvo más hijos que Caín y Abel. ¿Me están escuchando? Cuando Caín y Abel nacen, ya Adán y Eva tenían 200 años en el paraíso. ¿Están escuchando? Cuando Caín nace, ya Adán y Eva tenían ¿cuántos años en el paraíso? Tenían 200 años en el paraíso. Ya habían tenido aproximadamente 190 hijos, y los hijos se habían multiplicado, y ya había pueblos aledaños de los hijos de Adán y Eva. Pero Caín es el hijo que nace bajo el pecado. Por eso que Dios lo castigó a Caín, porque nació bajo el pecado. Poder en la sangre de Cristo, hermanos. Están aquí. Y Dios castigó a la mujer y le dijo: multiplicaré tus dolores de tus preñeces. Por eso cuando usted va a dar a luz, ¿le duele o no? Dilatación 1,
dilatación 2, dilatación 3. No avanza. Ahí está, 4 horas con dilatación 2, no avanza. Y ahí está sufriendo. Ay, ay, algunos están gritando. Algunos dicen, llamen a mi abogado, llamen a... Y gritan como chancho ahí, hermano. Y algunos están jalando los pelos al marido, están pegando a todo el mundo, están rompiendo la silla, están jalando la cosa, porque no soportan el dolor. Pero ¿quién le mandó a hacer pecar al hombre, güey? Porque ese pecado lo arrastran desde Eva. Desde Eva arrastran. Así como los hombres se van a trabajar, los hombres no trabajaban antes. De esta manera no. Pero Dios le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te darás y comerás el pan con el sudor de tu frente. Ahora tendrás que trabajar para comer. ¿Ve? Por eso que los hombres tenemos que trabajar, venimos cansados, no dormimos en el culto, estamos cansados porque venimos del trabajo y aún así estamos aquí porque ese fue un castigo de Dios para nosotros. Poder en la sangre de Cristo, hermanos. Y entonces Dios le dice a la mujer, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido. Y tu marido se enseñoreará de ti. Ahí vino el rango de Dios. Mujer, ahora por el pecado que hiciste, tu marido es la cabeza y tú eres la ayuda idónea. Así que no te amargues ahora. Ahí comenzó todo. ¿Ve? Aquí comenzó todo. Y dice entonces, y al hombre le dijo, luego comenzó a castigar al hombre, porque 3 fueron los que pecaron. ¿Quién le pecaron? La serpiente, ¿quién más? La mujer, ¿quién más? Y Adán. Fueron 3 los que pecaron y a los 3 Dios le dio su castigo. Porque Dios castiga a sus hijos y los castiga para que se arrepientan y entiendan que pecar no es bueno. Y el hombre no entiende hasta que recibe castigo. Así como nuestros hijos, ¿no? Están ahí jugando con candela, no entienden y están agarrando el fósforo hasta que le das un lapo y recién entiende. O se quemó el dedo y está llorando. ¿Quién te manda a agarrar el encendedor? ¿Quién te manda a prender la cocina? ¿Quién te manda a jugar con leña? ¿Te dije o no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya te quemaste. A veces los seres humanos no aprenden mientras no les pasa algo, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Y dice la Biblia en el verso número 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comieras de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entró la muerte por el pecado. ¿Están aquí, hermano? Dios castigó 1 a la mujer, 2 a la serpiente, 3 al hombre, pero también agregó un pecado más. La muerte entró a la tierra. Por eso Dios le dijo, morirás, Adán. Si pecas, morirás. Y el espíritu de muerte, porque la muerte son demonios, son principados. La muerte son principados. Comenzaron a descender sobre la tierra y colocarse en cada lugar, porque ellos sabían que cada persona a partir de ahora tenía que morir. Y ellos llevarían sus almas, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios dijo, morirás, pues polvo eres y al polvo volverás. Poder en la sangre de Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre y a su nombre. ¿Qué es el pecado, hermano? ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. Quiero que ustedes se lo graben. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. Otra vez, porque parece que no se lo graban. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. En otras palabras más simples, es la desobediencia a la palabra de Dios. Es desobedecer.
Por eso, si tú no quieres pecar, tienes que leer esta Biblia. Tienes que leerla, tienes que memorizarla, tienes que obedecerla. Aleluya. Y tienes que vivir en fe. ¿Están aquí, hermanos? Por eso hay que creer que Dios está en este lugar. ¿Están aquí, hermanos? Para que alguien no peque, tiene que tener fe. Les cuento un testimonio que me pasó. Estábamos haciendo un aire libre allá en la Salcedo. Y cuando estaba predicando, estaba terminando de predicar, se acerca un niño con su mamá. Un niño más o menos de la edad de Mateo. Venía jalando a su mamá, a su abuelita, a su mamá. Venía jalando a su mamá. Y me llama su mamá, pastor. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Una vecina? Sí, hermanita, Dios te bendiga. Pastor, mi hijo me ha traído. Quiere que usted lo ore porque él dice que Dios lo va a sanar. Él me ha traído, pastor, y quiere que usted lo ore. Y él ha dicho, mamá, llévame porque Dios me va a sanar. ¿Y qué es lo que tiene? Pastor, está volando en fiebre. Mire, rojo estaba. Y cuando lo voy a tocar, estaba quemando rojo su cara. Dije, Dios mío, este hombre va a convulsionar. Y él dijo, órame, pastor, yo sé que Dios me va a sanar. Santo, este niño tiene más fe que su mamá. Porque su mamá no quería estar ahí. Pero el niño lo había traído a la fuerza para que lo ore. Y como yo vi la fe del niño, oré por este niño, hermano. Y cuando yo oro a este niño, le pongo la mano, al instante la fiebre se le va. Yo pongo la mano sobre una cabeza caliente y cuando reprendo la fiebre, se quedó frío. Frío. Cuando yo lo toco, estaba frío. Y dije, ¿y la fiebre? ¿Qué pasó? Ni yo creía que la fiebre se le había ido. ¿Qué pasó con el hermano? Se le había ido la fiebre al instante. El niño comenzó, pastor, ya estoy bien, Dios me ha sanado. Mamá, Dios me ha sanado. Mamá, Dios me ha sanado. La mamá me dio incrédula. Ay, hijito, a ver. Uy, sí, ya no tiene fiebre. Gracias, pastor, gracias, se lo llevó. Fíjese cómo opera la fe de una persona. Porque si yo dudo de Dios, voy a pecar. En este caso, en la área de la sanidad, si yo no creo que Dios me va a sanar, yo peco contra Dios. Yo creo que Dios me sana, yo creo que Dios me bendice, yo creo que la obediencia a su palabra trae bendición, yo creo que debo servirle, yo creo que debo amarle, yo creo que debo cumplir con todo lo que Él me pide, porque si yo no creo, no voy a obedecer, y si no obedezco, me encuentro en pecado. Aleluya, hermanos. Y eso para mí fue algo grandioso. Nunca había visto una sanidad tan rápida, hermano. Lo toco, reprendo la fiebre y se le fue en un instante. Hasta yo me quedé anonadado. Aleluya. Por eso usted tiene que saber esto. Y también le cuento un testimonio más. Cuando estuve orando a 2 paralíticos, había 2 paralíticos en silla de ruedas. Uno estaba allí y uno estaba atrás. Y cuando yo llego a orar al paralítico, un paralítico me mira y me dice, órame, órame, yo sé que Dios me va a sanar, órame. Y yo lo vi con fe a ese paralítico. Y ahí estaba, órame, pastor, órame, pastor, órame, órame, yo sé que Dios me va a sanar. Y cuando veo había una mujer que también estaba con parálisis, estaba atrás de él. Esa mujer no tenía fe. Ni me miraba, ni me decía nada, ni oraba, miraba al techo, miraba allá. Y yo pude entender que había una persona con fe y había una persona sin fe. Ambos tenían la misma enfermedad porque los 2 estaban en silla de ruedas, pero solo uno tenía fe. Y cuando fui a orar al paralítico que tenía fe, y le digo, hermano, ¿tú crees que Dios te va a sanar? Sí, hermano. Pastor, yo creo. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, levántate. Y le di la mano y se levantó y comenzó a caminar. Agarró su silla de ruedas y comenzó a pasearla por toda la iglesia. Y cuando voy donde la mujer, le digo, mujer, ¿tú crees que Dios te va a sanar? No sé, me dijo.
Bueno, hermana, te falta fe. Dios sanó a un paralítico ese día. Al otro no lo sanó, porque le faltaba fe, hermano. Por eso todo inicia con una fe. Cuando Dios le dijo a Adán, no comerás de ese árbol, Adán tuvo que creerlo, lo que Dios le había dicho, y obedecerlo. Porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre, hermanos. Poder en la sangre de Cristo. En el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Están aquí, hermano? Dios hizo túnicas para ellos. Dios vistió a la mujer y vistió al hombre, porque no pueden andar desnudos ninguno de los dos. Y Dios hizo túnicas de pieles. Dios sacrificó animales para hacerle la ropa a Adán y a Eva. Hizo el primer sacrificio Dios. ¿De qué se hace una túnica de pieles? ¿De qué se hace? ¿De hojas? De animales. Entonces, ¿qué hizo Dios con los animales? ¿Ah? Tuvo que darle vuelta, pues, hermano. Tuvo que matar unos 4 animales para hacerle la túnica. Y le hizo túnica, como un vestido a los dos largo. Y le hizo ropa. Fue la primera vez que hubo sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte. Y la remisión del pecado no se redime si no es con sangre. Por eso Jesucristo pagó con su sangre de la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Porque no hay perdón de pecado si es que no hay derramamiento de sangre. ¿Están aquí, hermano? Por eso era necesario que Jesús vaya a la cruz y derrame hasta su última gota de sangre. Porque si Él no derramaba su sangre, no había perdón de pecados. Porque solamente se redime el pecado con el pago de la sangre. En el Antiguo Testamento, si tú pecabas, tenías que ir al templo llevando carneros, llevando machos cabríos, llevando becerros, llevando palominos, llevando un animal el cual tomara tu lugar. Y una vez que el animal tomaba tu lugar, el sacerdote le cortaba el cuello y tomaba la sangre, y esa sangre la llevaba al lugar santo y lo ofrecía a Dios. Esa sangre por tus pecados se llamaba la expiación. Porque no había perdón, y no hay perdón si es que no hay derramamiento de sangre. ¿Quién derramó la sangre para que tú estuvieras aquí hoy? Por eso Jesucristo le dice en el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Porque tú, cuando ibas a Jerusalén, tenías que llevar un carnero para que ese carnero pague las culpas de tu pecado. Mi hermana Marta llevaba su carnero jalando y el sacerdote lo recibía, y la hermana Marta decía: hermano pastor sacerdote, este carnero va a morir en mi lugar porque él va a pagar mis pecados. Y el sacerdote decía: muy bien, hija, pon tu mano sobre el carnero. Ya, listo, ahora vamos a degollarlo. Ahora la sangre va a ser llevada al lugar santo, porque esta sangre hace que Dios te perdone tus pecados. Y eso era en el Antiguo Testamento. Tenía que morir alguien por ti. Por eso es que llevaban carneros a la iglesia. Por eso es que llevaban becerros a la iglesia. La gente rica llevaba becerros. La gente rica llevaba toros. Yo quiero que ese toro pague mi pecado por mí. Y ese toro le cortaban el cuello y toda la sangre tenía que derramarlo en un balde. Y eso llevarlo al sacerdote y llevarlo a la iglesia, al lugar del altar, y ahí ofrecerlo a Dios. Dios, esta sangre es por el hermano beato. Esta sangre es para que pague sus culpas de él. Y tenías que hacerlo cada vez que pecabas, cada año que ibas, cada mes que te acercabas. Tenías que llevar un animal para que ese animal muera por ti. Pero vino Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él se ofreció a morir por nosotros para limpiarnos del pecado.
Y fue el Cordero Santo que se inmoló en la cruz y gota a gota la sangre fue derramada por ti y por mí. Por eso que ahora no traemos carneros a la iglesia. Por eso que ahora no traes animales a la iglesia. Ahora no hay expiación. La única expiación la hizo el Cordero de Dios llamado Jesucristo. Dale palmas a ese Dios maravilloso. Él se hizo hombre. Él se hizo hombre para que muriera por nosotros. Él fue el Cordero perfecto y el carnero tenía que ser puro. El carnero tenía que ser santo, sin defecto. No tenía que tener ninguna mancha. Y así fue Jesucristo, sin pecado, puro. Un hombre que nunca pecó, nació sin pecado, se ofreció por nosotros. Y su sangre, Él mismo llevó su sangre hasta el cielo, dice la Biblia, y lo ofreció a su Padre. Le dijo: Padre, aquí está mi sangre por todos los hermanos de Pachacute, por todos los hermanos de todo el mundo. Aquí está mi sangre para que ellos sean perdonados sus pecados. Por eso que amamos a Jesucristo, hermano, porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir en la cruz, ¿me entiende o no? Nosotros merecíamos que nos corten el cuello y que esa sangre sea ofrecida en el altar, nuestra propia sangre. Nosotros merecíamos morir, pero Jesucristo dijo: yo tomaré tu lugar por amor a ti. Yo me ofreceré a ti. Por eso cuando Pedro le dijo: Señor, no mueras, Señor, no vayas a la cruz, y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no sabes lo que hablas. Es necesario que yo muera por los pecados de la humanidad. Es necesario que mi sangre sea derramada en esta tierra para perdón de pecados. Es necesario, porque si no, ninguno sería salvo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso nosotros amamos a Jesucristo. A su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre, hermanos. Por eso tiene que entender usted que el pecado es muerte, hermano. Mas la sangre de Cristo nos da vida eterna. Aleluya. La sangre de Cristo nos da vida eterna. Efesios 2:5 dice, Efesios capítulo 2 verso 5 dice: aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Aunque nosotros estábamos muertos en delito y pecado, Pablo dice a los Efesios: Él nos dio vida con su sangre preciosa. Aleluya. Porque estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecado. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Segunda de Corintios 6:2. ¿Qué dice? Fíjese ahí. Segunda de Corintios 6:2. Fíjese allí, hermano. De repente usted quiere saber qué pasó. O 5:2, creo que es 5:2. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se hizo pecado. Jesús no conoció el pecado porque Él nunca pecó. ¿Cuántos lo creen, hermano? Jesucristo nunca pecó. Segunda de Corintios 5:21. ¿Encontraron? ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como decidió rogarle por medio de nosotros. Aleluya. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliaos con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios, hermano? Perdonando, acercándonos a Él para que nos perdone. Aleluya. Por su sangre preciosa. No porque nosotros fuéramos algo, sino porque Él pagó el precio. ¿Qué cosa hemos hecho nosotros para que Dios nos perdone? Nada. Quien hizo todo se llama Jesucristo. Él lo hizo todo. Él murió por nosotros. Dice en 2 de Corintios 5:15, Él murió por nosotros
para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para Cristo. Para eso Él nos llamó. ¿Para qué? Para que podamos vivir cambiados, transformados por el poder de Cristo y por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Aleluya. Por eso San Juan 1:29 dice San Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Y el Cordero de Dios, ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿No es María la que murió por ti? Que María, mi madre, ¿acaso María murió por ti? El único que murió por ti se llama Jesucristo. María no murió en la cruz, no tiene nada que ver ni con redentora. María solamente fue la madre de Jesús. Ella no es Dios. Jesucristo merece toda la gloria, la honra y alabanza. Por eso Hechos 4:12 dice: porque no hay ningún nombre en el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo hombre. Solo el nombre de Jesús ha sido dado para nosotros para ser salvos. No hay ningún otro nombre. No hay el nombre de José, Pedro, Pablo, ningún nombre. Solo Jesucristo. Porque solamente Él murió por nosotros, hermano. ¿Cuántos lo creen, hermano? A su nombre. A su nombre. Y a su nombre. ¿Qué hora es, hermano, para no pasarme? Usted tiene hora. 9:06. 9:06. Con razón ya la hermana Emilia se está moviendo. Ya ella tiene un reloj cronológico. Ya, ¿no? Gloria a Dios. ¿Están aquí, hermano? Dice la Biblia en San Juan, en 1 de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo. Ya ves, de memoria se lo sabe la hermana Mirta. El que practica el pecado es del diablo, dice 1 de Juan. Porque el pecado es un hijo del diablo. Por eso nosotros tenemos que evitar el pecado. No es fácil, hermano. Por eso oramos todos los días. Por eso nos levantamos a orar en la madrugada. Por eso oramos todos los días, sea trabajando, sea en el trabajo, sea cocinando, arrodillado en la mañana o en la madrugada. Estamos orando todos los días para que Dios nos libre del pecado. Porque si tú no oras, no orar también es pecado, hermano. El que no ora también está pecando. El que no ayuna peca. El que no congrega peca. Por eso tú tienes que aprender a no pecar contra Dios. Cuando tú no ayunas, estás pecando contra Dios. Cuando tú no oras, estás pecando contra Dios. Cuando tú no lees la Biblia, no la aprendes, no la memorizas, estás pecando contra Dios. Tú necesitas acercarte a Dios para dejar de pecar a Él. Nosotros necesitamos de Cristo. Porque sin Él, hermano, estamos perdidos. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre, hermano. Por eso 2 Tesalonicenses dice: antes que se manifieste el hijo del pecado, el hombre de pecado. ¿A quién le llaman así? Al anticristo. No. Al anticristo se le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado. En cambio a Jesucristo se le llama el santo de Israel. Aleluya. Y todos aquellos que nos acercamos a Dios somos santificados en la sangre de Cristo. Esto se llama la doctrina del pecado que estamos comenzando. Y mire, recién hemos agarrado Génesis para comenzar con la expiación dentro de los ya libros del Pentateuco, para seguir después con los profetas y después llegar al Nuevo Testamento con la gracia de Cristo y finalmente con la bendición del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermano. Yo creo que es suficiente. Usted ha aprendido algo hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por tu misericordia. Nos has enseñado tu palabra. Nos has dado, Señor, poder y gloria contigo. Pero no porque nosotros lo merezcamos,
sino porque usted pagó precio en la cruz del Calvario. Usted pagó precio y nosotros hemos creído en aquel que nos salvó, en aquel que dio la vida para que nosotros estuviéramos acá redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre bendita de Cristo Jesús, que nos limpió del pecado. Por eso que podemos hoy reconciliarnos, por eso que podemos venir a la iglesia, por eso que podemos arrodillarnos. Gracias a la sangre bendita que Él derramó en la cruz del Calvario, gracias a esa bendición que Él tuvo con nosotros, podemos estar aquí hoy con esa bendición, Padre. Te damos las gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por dar tu sangre en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Cristo amado. Tú eres bueno, nosotros somos malos.